Ok, la próxima clase es de Blast. Y ahora me doy cuenta que falta algo que quizás ayuda. Es mi cara. Bien. Blast. Blast es un acronima. ¿Sí? Entonces, Blast viene de Basic Local Alignment Search Tool. Y aquí puse Search en negrito porque ese es el objetivo. El objetivo de Blast es buscar secuencias. El objetivo de Blast no es alinear. ¿Sí? Como lo miramos en la clase 7, alineamiento por pares. Bien, y eso es lo que vamos a hablar. Y eso significa que Blast está usando lo que se llama una heurística, que es un método que está basado en nuestra experiencia y puede ser algunos conocimientos teóricos, por ejemplo, por lo cual vamos a tener una herramienta que es mucho más rápido, ¿sí? También en esta clase otra vez vamos a mirar el score y el umbral. Vamos a ver que el score en realidad no es una medida súper interesante y que preferimos lo que se llama el E o expect value. Y vamos a introducir conceptos de especificidad, sensibilidad e información. Bueno, obviamente es necesario para hacer, por ejemplo, el trabajo práctico de Blast y también forma la base teórica para hacer alineamiento de múltiples secuencias. Bien. Ok, Blast también se puede considerar como la super herramienta de la bioinformática, de secuencias obviamente. ¿Y por qué puedes decir esto? Bueno, si tienes una secuencia y si no tienes ni idea de qué hacer, ¿qué vamos a hacer? Hacemos un Blast, ¿sí? Para tener por lo menos una idea qué es lo que tenés. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace un Blast? Realmente busca secuencias homólogas a la secuencia input. Y otra vez, como en alineamiento por pares, basado en la idea de similitud y la idea que las dos secuencias que estamos comparando son homólogas. ¿Sí? Bueno, puedes hacer la pregunta, ¿por qué no podemos aplicar sencillamente Needleman-Wunsch? Que Needleman-Wunsch ya era con un algoritmo inteligente, con Dynamic Programming, para que podamos ganar velocidad en la computación, bajar el costo computacional. Bueno, la explicación es ahí. Entonces, cuando vos vas a hacer un alineamiento porque querés hacer un alineamiento, vas a alinear una secuencia con otra secuencia. Cuando vos vas a hacer un Blast, tenés una secuencia y acá tenés varias otras secuencias que necesites para comparar. Porque vos quieres saber, bueno, ¿qué tengo acá? Entonces, para saber basado en el principio de similitud, tenés que buscar cuál es lo más cercana, ¿sí? Si es o si es o lo que sea. Bueno, eso significa que en lugar de una vez hacer un alineamiento, tenés que hacer millones de veces un alineamiento. Por lo cual, el costo computacional va incrementando rapidísimo. Bueno, por eso, aunque tenemos un algoritmo que es bastante eficiente, necesitamos un algoritmo mucho más rápido. Ok. Bueno, es importante y porque eso significa que al final, aunque Blast hace alineamientos, su objetivo no es hacer alineamientos. Su objetivo es buscar homólogos cercanas. Cercana porque está basada en el principio de similitud. Lo más similar las cosas son, lo más probable es que cumplan la misma función. Entonces lo voy a comparar con la cosa más cercana que encuentro. ¿Sí? Bueno, lo que me gusta siempre de Blast, de la clase de Blast, es que tiene una heurística de excelencia y viene con una estadística importante. La estadística no lo voy a hablar en mucho detalle porque no es mi área. Bueno, vamos a ver qué realmente significa el score. El score es un puntaje, pero ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa 300?
¿Y por qué tenemos un I o expect value? ¿Sí? Vamos a mirar que también BLAST tiene sus variantes. ¿Sí? Bueno, quizás que están pensando, sí, hay 5 BLAST. Tenemos BLAST N, tenemos BLAST P, tenemos BLAST X, tenemos T BLAST N y tenemos T BLAST X. Son 5. No es tan simple. Es un poquito más complicado, aunque tampoco es rocket science. ¿Sí? Bueno, además de estos 5 o menos o más formas diferentes, hay dos formas especiales. BLAST tiene un modo dirigido a sensibilidad y otro a especificidad, que son lo que se llama PSI y FIBLAST. Bueno, relacionado al tema, vamos a tener mucho más tarde la clase de genómica, donde vamos a hacer profile alignment, en lo cual estamos alineando una secuencia query significa pregunta, como en el BLAST, pero ahora en lugar de alinearla con una secuencia, lo vamos a alinear a un alineamiento de múltiples secuencias existentes. Y eso se hace con HAMR. HAMR es otra acronima que viene de Hidden Markov Modeler. Bien. Ok. Bueno, eso ya lo expliqué en realidad, sí. Entonces, cómo usar Needleman-Wunsch o Swiss Modeler para identificar homólogos. Se puede hacer, pero el costo es tan alto. ¿Por qué? Porque la base de datos es muy alto. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algún truco. Polygon significa, ¿es greedy o no greedy? Bueno, podemos decir, está ahí puesto abajo, de que técnicamente es greedy porque, porque no necesariamente genera el mejor rendimiento. Pero el objetivo de BLAST no es generar el mejor alineamiento. El objetivo de BLAST es identificar una secuencia muy cercana para que podamos decir, bueno, esta secuencia cumpla probablemente esta función, por lo cual puedo asignar la función en una forma transitiva. ¿Ok? Entonces, también puedes decir, no es greedy. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer esto y eso es lo que hace. No es greedy. Bueno, ¿cómo funciona? Primeramente, en pocas palabras, luego vamos a pasar más que nada a paso 1b y paso 2. Paso 1a. Busca por un match exacto que se llama seed, semilla, ¿sí? Y si estamos haciendo un BLAST N, por defecto buscamos palabras de ADN de 28 letras que deberían ser idénticos entre las dos secuencias. Acá puse mínimo 16. Ese es un parámetro por defecto puesto por NCBI, pero se puede cambiar, por ejemplo, a número mayor, pero mejor a número menor. Pero hay un mínimo, y el mínimo en este caso es 16. Eso es por una cuestión pragmática, que no quieren que el costo computacional es muy alto. Lo de proteínas está puesto por defecto en 5 letras. Significa que vamos a buscar palabras de unas subsecuencias de proteínas que son exactas entre las dos secuencias de 5 cifras, 5 letras. Eso se puede cambiar al mínimo a 2. Bueno, mientras que sigan la clase, quizás que pueden dejar 1% de su cerebro para pensar por qué no se puede, o porque no tiene sentido bajar la palabra a mínimo 1. Es interesante, no es por una cuestión pragmática, sencillamente no tendrá sentido. Bueno, este paso, y eso lo vamos a hablar quizás en alguna clase más abierta, de preguntas, donde vamos a recuperar, pasar por todo lo que ya hablamos, el por qué, pero eso es computacionalmente mucho más barato que hacer un alineamiento, por ejemplo, como Needleman-Wunsch, ¿sí? Tratan de pensarlo un poco y después en 2-3 semanas lo hablamos. Ok, ese es paso 1. Supongamos que tenemos dos secuencias y identificamos varias instancias de palabras idénticas entre las dos secuencias. Ahora vamos a extender estos match, pero también de una forma barata. Eso significa que no se puede aceptar indels. Lo que hacemos, entonces si hay un mismatch, mala suerte, vamos a bajar los costos. Si otra vez hay match, sube. ¿Sí? Ok.
Bueno, este resulta en algunos pares de subsecuencias que van a tener un score, alguna score, y con estadística vamos a determinar cuáles de estos son estadísticamente significativos. Estos se llaman High Scoring Segment Pairs, HSSPs. Este otra vez es computacionalmente barato, sí, es sencillamente extender. Paso 2, vamos a conectar estos HSSPs con el algoritmo de Needleman-Wunsch. Y este genera el alineamiento, calculamos el score y también vamos a aplicar alguna estadística porque el score nos sirve, lo vamos a ver y vamos a generar el expect value. Expectativa es algo de estadística. Acá ya pongo una pregunta. Se llama BLAST, es una acronima, pero estamos usando Needleman-Wunsch. Entonces, ¿por qué será local si Needleman-Wunsch es global? Ay, da mucha confusión, ¿no? Pensarlo mientras sigo. Vamos a ver por qué. Bueno, pero si mi cara no sirve, ¿viste? Gaps. Ah, sí, sí tienen gaps. No, no, sí, sí. Por eso los primeros dos pasos son baratos y este es caro. Ok. En detalle, un ejemplo, sí. ADN y en Word Size de 3, porque si no, no entra en la pantalla. ¿Sí? Entonces arrancamos, ¿sí? Tenemos una posición indicada en el primer renglón, tenemos la query, que es la secuencia que vos querés saber, tu pregunta, y el subject es una secuencia de la base de datos. Y arrancamos con el primer word, o three tuple en este caso, que es ATT en tu query. Bueno, esa secuencia de ATT no lo encontramos en la secuencia subject. Lo mismo con TTT, que será la segunda. Y luego tenemos TTC y TTC, sí, lo identificamos, ¿dónde? Por ejemplo, en Q3S3. Bueno, acá indiqué algunas otras y, por ejemplo, hay uno que parece que está mal puesto, que es CAG, que es Q18, query 18, y este corresponde a posición 5 en el subject. ¿Sí? Este no lo sabe, ¿sí? Parece que este está bastante bien alineado, ya, para hacer un ejemplo simple. Pero bueno, esas son las cosas que también vamos a identificar. Hay que tener esto en cuenta. ¿Ok? Bueno, así hacemos todo. Y luego de este, identificamos, por ejemplo, en este caso 4, TTC, GCC, CCC, que solapa con el otro IAGT. Y lo que vamos a hacer es extender. Y sí lo voy a explicar desde el primero, TTC. ¿Qué pasa si le vamos a extender así a la izquierda? Bueno, entonces a la izquierda del TTC tenemos una T que va con G. Tenemos que penalizar con un punto. Entonces, el punto total era como en este punto 3. ¿Sí? Porque tenemos TTC, eso suma a 3. Si vamos a la izquierda, vamos a menos 2, vamos a menos 1 y luego, bueno, no hay nada más. Entonces, este en realidad no lo podemos agregar, ¿sí? Porque ese no genera un score más alto. Ok, vamos a la derecha, vamos al 3 terminal. TTC, 3 puntos. Ahora tenemos CA, una penalización. Vamos a 2, que se puede ver en el renglón total, ¿sí? ¿Sí? Y ahora otra vez vamos a tener GG, sube, CC, sube, CC, sube, CC, sube, GA, bueno, y varias más, hasta que en algún punto otra vez nos encontramos en 0. Bueno, ¿cuál será el posible HSSP? Será la subsecuencia de estas 7 posiciones entre 3 y 10 que tienen un score, en este caso, de 6. Bueno, la pregunta es, ¿significa algo estadísticamente? ¿Sí? Porque cuando yo pongo una secuencia súper larga de query, y si tengo una base de datos de millones y billones de secuencias, en algún punto lo voy a encontrar, por chance. ¿Sí? Bueno, aquí entonces tenemos que aplicar una estadística para decir, bueno, ese segmento, este HSSP, High Scoring Segment Pair, ¿tiene un score significativamente alto o no? Bueno, ¿cómo es esa estadística? No sé,
no debería ser súper complicado. Complejo sí, sí, porque las bases de datos no son un continuo. ¿Sí? Entonces hay grupos. ¿Sí? Bien. Ok, paso 2. Una A, 1, 2, 1 B, ahora 2. Alinear entre los HSSP. Los HSP en este caso están indicados con las líneas rojas y luego lo que tenemos que hacer es conectarlos. ¿Sí? Bueno. Y la pregunta será con Swiss Waterman o con Needleman Wunsch. Y lo hacemos con Needleman Wunsch, que es global. BLAST consiste en una búsqueda local. ¿Por qué local? En el primer paso identificamos cosas superlocales. ¿Sí? Y luego hacemos una conexión con un algoritmo para alinear global. Entonces parece decir, bueno, en realidad tiene un poco de las dos. Sí, pero fíjate ¿sí? Y aquí es donde entra, donde ayuda quizás un poco la experiencia que supongo ya han obtenido con el dot plot. ¿Sí? Entonces acá se ve con el mouse que por ejemplo acá tenemos un high scoring segment pair, acá hay otro, ¿sí? Supongamos que son high scoring segment pairs. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar este con este y este con este. Bueno, primeramente lo que voy son esos problemas, ¿sí? Entonces a veces hay como, no sabemos bien cómo conectarlos, ¿sí? Entonces si tenemos alguna repetición, se complica en un blast. No solamente en un blast igual, porque también Needleman Wunsch no sabe bien qué hacer. Pero voy a poner más que nada atención acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Vamos a alinear este con Needleman Wunsch? No. ¿Por qué no? Porque al 5 extremo de la secuencia query no tenemos un high scoring segment pair. Entonces no sabemos cuál será el punto para empezar el algoritmo de Needleman Wunsch. En el 3 terminal sí lo podemos saber. ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, ese es el punto NM, donde tiene que terminar nuestro subalineamiento con Needleman Wunsch. Pero no sabemos desde qué punto. Entonces no corresponde más a la idea del Global Alignment, donde arrancamos 0,0 y tiene que empezar seguramente de 0,0. En este caso no lo sabemos, por lo cual es un alineamiento local. Por la definición. ¿Sí? Al final, en general, es bastante global, pero la forma, la aplicación, teóricamente es local. Y a veces es importante porque a veces vas a tener este resultado. Vos tenés un query, por ejemplo, de una proteína, y sencillamente te falta, en el alineamiento te faltan los primeros 100 residuos. No están alineadas. ¿Qué significa? Que no está, no está en tu alineamiento. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser que tú tenés una secuencia parcial o, bueno, pueden ser varias cosas que pasan, pero es local y a veces, bueno, quizás que no es importante, pero te puede explicar un resultado que decís, ¿cómo? Ah, sí, es blast, no es blast. ¿Ok? Bien. Heurística. Bueno, a veces genera un poco de confusión si lo vamos a comparar con Needleman Wunsch. Y ese quizás que viene un poco de que lo que estamos haciendo, estamos pensando mucho en este Manhattan Tours Problem, este energía cargada, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos con Needleman Wunsch? Calcular todas las posibilidades de start y finish. Pero, por ejemplo, una vez que sabemos que tenemos que pasar por 2, también ya sabemos cuál es la mejor ruta para llegar a punto 2. ¿Sí? Entonces no lo tenemos que calcular de nuevo para llegar a 5 o para llegar a este punto ahí abajo que no tiene número. ¿Sí? Una vez que calculamos este, no es necesario calcularlo de nuevo para llegar a este. Ese es el truco de Needleman Wunsch. ¿Qué es el truco acá? Bueno, entonces acá lo que tenemos, lo pongo sencillo, acá en el start tenemos un HSSP. En el finish, en la terminación, también tenemos una HSSP. Entonces lo que tenemos que hacer es Needleman Wunsch entre start, A, donde está otro HSP, y entre A y finish. Bueno, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo,
es imposible que pasamos por 1, ¿sí? Porque vamos de start a 1. ¿Cómo puedes llegar a A? No hay forma. De 2 tampoco. De 5 tampoco. ¿Sí? Entonces hay un montón del espacio, eso se puede considerar como un espacio, un montón de vías que sencillamente son imposibles. Bueno, ahora entiende que este truco de identificar segmentos super conservados genera un algoritmo que es mucho más rápido. ¿Sí? Por un lado, pues decir, bueno, no estamos, como se puede ver en dividiendo el alineamiento larga de n posiciones en 4 chiquititos de n en promedio dividido por 3. Si el algoritmo es exponencial, obviamente ganamos mucho espacio. Pero acá también visualmente puedes entender que realmente sencillamente dejamos un montonazo del espacio de soluciones sin averiguar. Bien. Ok. Ahora vamos a una parte que es importante para saber. No es muy complicado, no es nada algorítmico, pero sí es algo práctico. Las formas diferentes. Tenemos BLAST-N, P, X, T BLAST-N y T BLAST-X, pero en realidad son 2 o si querés 3 algoritmos de alineamiento diferente. ¿Qué hacemos con un BLAST-N? Bueno, acá tenemos una tabla y dice nombre del algoritmo, query, es tu tipo de pregunta, y por otro lado tenemos base de datos. Sí, en el medio tenemos el algoritmo, BLAST-N o P está puesto, que ya sugiere que hay 2 y no 5. Y al lado hay traducción. Bueno, entonces tiene una lógica bastante sencilla. Si tenemos un BLAST-N, tenemos query de nucleótidos. No hacemos una traducción, hacemos un BLAST-N porque también en otro lado tenemos nucleótidos. BLAST-P, tengo una proteína. No tengo traducción. Aplica BLAST-P. No tengo traducción porque estoy comparando con proteína. BLAST-X, nucleótidos. Hago una traducción. Aplico al algoritmo de BLAST-P. ¿Para qué? Para que le pueda comparar con proteína. Bien, entonces el algoritmo de alineado que está usando BLAST para BLAST-X es exactamente igual que el BLAST-P. Hay una diferencia, es que BLAST-X, antes de hacer el alineamiento, hace una traducción. ¿Una o más? ¿Cuántos marcos hay? Son 6. Hay 6 marcos de lectura posibles. Entonces, lo que hace el BLAST-X es hacer las 6 posibles traducciones. Por lo cual, BLAST-X es 6 veces más costoso que un BLAST-P. Igual BLAST-X es el más usado. Bueno, ¿por qué? Bueno, eso tiene 2 razones. Una razón es que en general trabajamos desde ADN. ¿Sí? Porque sencillamente es mucho más fácil obtener secuencias de ADN de algo específico. ¿Sí? Por otro lado, tiene que ver con la sensibilidad. Eso lo vamos a mirar en mucho más detalle. Bien. T-BLAST-N, próximo. Tenemos una secuencia de proteína y le vamos a comparar con nucleótidos. Eso significa... significa que ahora tengo que traducir la base de datos. Pregunta, ¿qué será más costoso, T-BLAST-N o BLAST-X? En los 2 casos tenemos que hacer 6 traducciones. Bien. Por último, T-BLAST-X. Tenemos una secuencia de nucleótidos y le queremos comparar con una base de datos de nucleótidos, pero suponiendo que estamos trabajando con una proteína. Entonces vamos a aplicar al BLAST-P. ¿Por qué? Porque es más sensible. Eso voy a explicar en la próxima. Bueno, hay un problema con este. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá, este lado dice traducción sí, y acá dice traducción sí, pero no es una traducción, son 6. Y el otro lado también son 6. Eso significa que para cada query tenemos que hacer 36 comparaciones con todas las secuencias de la base de datos de nucleótidos. Este es algo que es computacionalmente tan costoso que la gente del NCBI, los dueños del BLAST, quieren que no.
vamos a proporcionar una herramienta para la gente, para los científicos, pero eso sencillamente va a ser computacionalmente demasiado caro y no se puede hacer. Se puede hacer, pero el algoritmo tiene un pequeño diferencia y es que TBLASTx no está aceptando gaps. ¿Ok? Bien. Bueno, ADN C secuenciado que codifica que vamos a usar. Obviamente vamos a usar un BLASTx. ¿Por qué? Porque ya dije que BLASTP es más sensible que BLASTN. Sin explicar por qué. Próximo diapo, ¿no? Si no está, bueno, vamos con un TBLASTx que va a ser bastante menos sensible, aunque es un BLASTP, pero bueno, no considera gaps. Y si sabemos del dotplot que de aquí pierde algo de sensibilidad. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a usar realmente un BLASTN? Bueno, vamos a usar un BLASTN si tu interés está en intrones, en 5UTR, en ADN que no es codificante. Pero ojo, acá la sensibilidad es muy baja. Se requiere más que 70% de identidad. Bien, si quieres saber más, acá hay un link hacia el canal de NCBI dedicado a estas cosas. Vamos a hablar de sensibilidad y especificidad. ¿Qué BLAST es más sensible? NOP. Bueno, quizás que ya lo sabían, en general los estudiantes de este curso no tienen ni idea, a veces saben, a veces no saben. Hay varias razones, hasta que no vamos a discutir todos, creo 4 de los 5. Es sencillo. Una secuencia basada en 20 cifras diferentes es más informativa que una secuencia basada en 4 cifras. Por lo cual, BLASTP trabaja con una secuencia con un alfabeto de 20, es más sensible. ¿Cómo lo podemos entender? Tiene que ver con esta otra palabra clave que quería explicar un poco hoy, el contenido de información. Supongamos que tenés un libro y para tu examen final de algo te piden que tenés que traducirlo en otro idioma, pero no solamente en otro idioma, no, tenés que usar otro alfabeto. ¿Sí? Entonces tenés un libro y lo tenés que traducir en un idioma que tiene solamente 20 letras y otro ejemplar, otra traducción, si tenés solamente 4 cifras, ¿sí? Letras, ¿sí? Entonces, bueno, lo haces y vas a imprimir y resulta que vas a tener un libro así de alto y otro que está así. Bueno, este está así, este es el de que tiene 4. ¿Por qué? Porque sencillamente necesitas mucho más. Por lo cual, la densidad de información de este libro, de 20 cifras, es mucho más alta. Bueno, supongo que de aquí entienden que es mucho más sensible el BLASTP, sencillamente porque el alfabeto es capaz de trabajar mucho mejor con información. Hay más. Un alineamiento que incluye similitud entre comillas, es más informativa que alineamiento basado en solo identidad. Bueno, solo identidad es ADN. ¿Sí? Aunque decimos, bueno, esos dos ADN son similares porque muestran 62% de identidad, sigue siendo identidad. Donde si tenemos dos secuencias proteicas que muestran 80% de identidad, similitud es identidad más similitud. Similitud, por eso, ¿sí? Entre comillas, similitud acá refiere a similitud de aminoácido, donde también existe la similitud de proteína. Son dos cosas diferentes. Acá el alineamiento incluye similitud de aminoácidos y identidad de aminoácidos, correspondencia en el alineamiento. Por eso, otra vez el BLASTP es más sensible. BLASTN no tiene en cuenta el código y la degeneración del código. ¿Sí? Está pensando en ADN donde BLASTP y BLASTx saben ubicar mejor las cosas. Bueno, de aquí, y hay algunas razones más, esas son las más importantes, es que el umbral de detección
Con BLAST-N de una secuencia de 100 nucleótidos lo identificamos más o menos a que se necesita 70% de identidad, que es bastante alta. ¿Sí? Umbral de detección con BLAST-P de secuencia de 100 aminoácidos. Acá tengo que decir que este correspondía con 300 nucleótidos, pero bueno, corresponde a 25% de similitud. Entonces es mucho, pero mucho más sensible. Y eso explica porque cuando vos tenés un ARN copia, que te vas a hacer un BLAST X y no un BLAST N. Te cambia toda la vida. Es tremenda la diferencia. Ok, BLAST X y T BLAST N son formas de BLAST P y T BLAST X es un GAP de aquí menos sensible que un BLAST P. Bien. Lo que no hablamos todavía, que podría introducir también en la última clase de alineamiento por pares, pero es un poquito más fácil acá, es el problema del gap. No sabemos bien cómo aplicar un gap, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, lo que hacemos es de todas las mutaciones, si trata de proteína, aplicamos una matriz de sustitución, que tiene 20 por 20, no tiene 19 por 19, ¿por qué? Porque si estamos mirando serina a serina, no es una sustitución, entonces, ¿por qué 20 por 20? Bueno, eso tiene que ver con la aproximación. La aproximación es por probabilidades. Entonces, por ejemplo, calculamos la probabilidad expectativa y la probabilidad real de hay un cambio desde serina a cereonina. ¿Ok? Pero no hay un cambio de serina a serina. No, es cierto. Pero las probabilidades igual deberían sumar a 1. Y si no incluimos la probabilidad que la serina se mantiene serina, no vamos a llegar a 1. En ambos casos, expectativa e ideal. Por eso tenemos realmente una matriz de sustitución de 20 por 20, donde la no sustitución también está puesta como una sustitución. Y al final nos ayuda mucho porque simplifica las cosas. Sencillamente podemos decir, bueno, siempre es un match. ¿No podemos incluir el gap? Bueno, será 21 por 21. ¿Sí? Tengo la P real, tengo una columna en mi alineamiento de múltiples secuencias que encuentra mucho gap, donde por ejemplo hay glicina y no donde hay mucho glutamato. Puede ser lo mismo. Con la P real sí, pero con la P expectativa no. ¿Sí? Porque esa funciona con el código genético. Eso es algo que es más técnico, pero también principalmente es algo que no corresponde. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener una sustitución, significa que estoy cambiando un aminoácido, un residuo con ciertas características físico-químicas, con otro residuo que tiene otras características físico-químicas. Esa será una sustitución. Ahora tengo una secuencia ancestral, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, voy a tener una deleción, entonces lo voy a comparar con nada. Entonces, no es lo mismo, estoy comparando dos cosas con características físico-químicas diferentes. De aquí son similares hasta un cierto punto, o disimilar si quieres hacer, pero una alanina no es similar a un gap. No se puede comparar, la idea es diferente. ¿Sí? Por eso, lo que tenemos que hacer es tratar las gaps en otra forma. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en realidad no sabemos bien cómo hacerlo. En los alineamientos de múltiples secuencias ya lo sabemos mejor, pero acá es como, duele. Empezamos con BLAST-P, porque con BLAST-P por lo menos tenemos una aproximación heurística desde nuestro conocimiento teórico. ¿Cómo es? Bueno, acá tengo una proteína. ¿Sí? Se nota, ¿no? Es bien globular. Es naranja, ¿eh? Se puede ver, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner, ahí viene, ¿ves? Acá tenemos otro residuo y lo pongo acá. ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora voy a poner, bueno, perdón, este se llama expuesto al solvente. Ahora lo quiero poner adentro, enterrada. Bueno, no va, pero supongamos que lo puedo hacer con un truco mágico, con el
el aparato de Star Trek y está ahora en algún punto de adentro. Lo que va a pasar es que se tiene que agrandar la naranja. No hay lugar. Por eso podemos hacer la asunción que es mucho más fácil que vamos a tener inserciones o deleciones en la parte que se encuentra expuesta al solvente que lo que está enterrada. Y eso lo vamos a usar de una forma inteligente. Bueno, si tenemos un alineamiento, si lo estamos haciendo, en realidad no sabemos dónde estamos, si es algo enterrada o si es algo expreso solvente. Ok, entonces bueno, supongamos que sí o sí, para que el alineamiento quede más o menos bien, sí o sí tenemos que poner una inserción. ¿Qué significa? Eso significa que esta región debería ser expreso solvente. Por lo cual, si nos conviene poner otro gap, ahora sabemos, bueno, estamos poniendo un gap en una región que está expresa solvente, por lo cual no deberíamos que poner una penalidad tan fuerte. Entonces ahí funciona el sistema de penalidad de gap en alineamientos. Tenemos gap opening, que es el primero, que es alta. Y tenemos la extensión, gap extension, que es mucho, mucho más bajo. Acá se puede ver, esos son los clásicos. Nuevo, opening, 1, extensión. 11, opening, 2, extensión. Bueno, igual, ¿cómo sacamos a estos números? Y estos números sí lo podemos entender directamente en relación con los valores en la matriz de sustitución. Eso lo determinaron de una forma empírica. Algunas combinaciones de matriz y gap penalty system se puede usar, otras no. ¿Por qué? Porque sencillamente no generan alineamientos que tienen mucho sentido. ¿Sí? Bien. Bueno, eso sí se entiende, creo, ¿sí? Es una aproximación heurística y ya sabemos, bueno, a veces va a ser mal, pero bueno, ¿sí? Por lo menos es objetivo, que es importante para el bioinformático. ¿Pero qué hacemos con un BLAST-N? Si trata de ADN, en realidad no podemos decir que acá tenemos un nucleótido que está enterrado. No tiene sentido, ¿sí? Aquí en el BLAST-N, no, en general no hay una diferencia entre gap opening y gap extension. Se puede cambiar para algunas aplicaciones tiene algo de sentido, pero eso es algo muy, muy, muy específico. En general, en BLAST-N siempre es el mismo número. Ok. Bueno, aprendemos algo nuevo. Seguimos, falta mucho. Score y value. Bueno, el score, ya en la primera clase, lo miramos que es una medida de match. Sí. Pero no lo podemos usar para una medida de similitud. No te puedo decir qué chances que tenés que es homólogo a. Y esa es justamente la asunción que hacemos. Alineamos en base de similitud, en base de que es homólogo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no es una medida de similitud? Bueno, supongamos que tenemos una secuencia corta, 20 residuos. Alineamos, identificamos un alineamiento de 20 residuos y son todos bastante positivos, generan un score de 45. Bien. Ahora tengo una secuencia de 200. Si esta secuencia de 200 muestra el mismo grado de similitud que la de 20, voy a tener un score que es 10 veces más grande. ¿Por qué? Porque el fragmento es 10 veces más grande. El problema acá entonces es que el score es la sumatoria de todos los matches, si estamos hablando de un BLAST-P. ¿Sí? Lo más larga mi secuencia, lo más alto mi score. Entonces el score depende de dos cosas, similitud y tamaño. Entonces no es una medida de similitud, es una medida de similitud y tamaño, las dos cosas, no una. Bueno, entonces lo que necesitamos es algo mejor. Ese es el e-value.
Y significa expect. Voy a explicar más tarde qué significa. Bueno, es la probabilidad que existe otro alineamiento con similitud igual o más grande por procesos aleatorios. Bueno, sí tiene sentido. Es algo estadístico, ¿sí? En realidad lo que quieres saber, si es muy probable o no, ¿sí? Para ponerlo en palabras humanas, ¿sí? Ok. ¿De qué depende? Bueno, depende claramente de la similitud, que es el score, pero también depende del tamaño. Y no hay un tamaño de alineamiento. Acá lo que aplicamos son los tamaños de las dos secuencias. Query, subject. Depende del tamaño de la base de datos. Bueno, eso supongo que también es obvio. Por la misma razón, hicimos un análisis estadística en el paso 1b, donde identificamos los high scoring segment pairs y hacemos la pregunta, bueno, acá tengo un score de 6, pero ¿es alto o es bajo? Bueno, eso depende del tamaño de la base de datos. ¿Por qué? Porque si tengo una base de datos enormemente grande, obviamente que siempre voy a encontrar algún alineamiento con este score. Bueno, lo mismo pasa acá. Bien. Depende del tipo de blast. Lógico. Sí, y este incluye en el cálculo que pusieron el tipo de matriz con el factor K. Bien. Bueno, lo más importante para entender cómo llegamos al valor del expect value es m por n. Bueno, si es más largo, ¿sí? Lo que vamos a tener, expect value, entonces este va a funcionar al revés, ¿sí? Necesitamos un expect value bajo, ¿sí? La probabilidad que existe otro elemento con similitud igual. Entonces, si ese es 1, significa que lo voy a encontrar. Entonces necesito algo que tiene una baja probabilidad. Bueno, si hay algo más largo, es más probable que lo voy a encontrar algo. Entonces m por n afecta en una forma positiva. Multiplicado por e, número natural, hasta el poder menos lambda, que es el factor de la base de datos, no sabemos cómo funciona, puede ser cualquier cosa, s. ¿Sí? El score afecta en una forma diferente. Si tengo un score alto, significa que tengo alta similitud y tengo que bajar el e-value. Bueno, espero que se entienda de esta forma. Bueno, eso es el cálculo. La verdad, yo creo que depende mucho de cómo ponen los factores K y lambda. Y este también creo que lo van haciendo en base de muchas cosas empíricas. Bueno, otra cosa es que la significancia de la palabra expect indica que es un valor conceptual. ¿Cuál es la expectativa de ES1? Significa que ya por chance, dar la base de datos, etc., tienes un alineamiento con tal score. Bien. Bueno, hay un problema típico, ¿sí? Entonces se corta esta presentación y no escuchaste todo lo demás y vas a decir, bueno, acá tengo un alineamiento por pares y la verdad es que el e-value no está muy baja, ¿sí? Entonces, no, voy a decir que no. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque lo que limita es el tamaño de la query. Cuando vos tenés un query corta, no podés tener un score alto, y si no vas a tener un score alto, nunca vas a tener un e-value bajo. Es lo que hay. ¿De dónde viene? ¿Y por qué podemos decir es lo que hay aceptarlo? Bueno, viene sencillamente de una secuencia corta contribuye menos información. Y porque tiene menos información, nunca vamos a tener alta confiabilidad. Pero bueno, algunas cosas son cortas, lamentablemente. Bueno, ¿eso el e-value es todo lo que importa? No, ahora tenemos que pensar un poco. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenés una secuencia parcial? De donde viene, por ejemplo, de un trabajo de proteómica, ¿sí? Entonces, identificaste de alguna forma una proteína que está involucrada en un proceso X y quieres saber qué es. Entonces, lo vas a fraccionar con una peptidasa y lo mandas a la masa, el espectrometría de masa, y te genera, por ejemplo, esa secuencia con 31 o 32 residuos. Bueno, eso lo puedes hacer en un blast y el resultado es este. Score 53,
expect 4e menos 5 menos 6. Bueno, en la anterior estaba indicada la tolerancia típica que está en 1e menos 5. Sí, supongo que es, pero no me convence mucho el e-value, ¿sí? Pero bueno, lógico, ¿por qué? Porque tu query es corto. Entonces, ¿qué voy a usar acá? Bueno, lo que puedes usar acá es que tienes algo que es 100% idéntico. Y acá no podemos aplicar una estadística cuantitativa, pero ¿no sentís? Es casi como imposible, es 100% idéntico, que no es lo mismo. Además, ¿no te recordás que tu cultivo era de Rhodobacter spheroides? Ese también es importante. Entonces, si es del mismo bicho, otro mundo. Esta es mucho mejor que realmente es. Bien. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer un blast. Vamos en esta parte secundario. Vamos a ver cómo funciona y vamos a mirar algunas cosas más. Vamos a terminar con algunas cosas más teóricas de Phi y Psi Blast. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, obviamente tu secuencia, que se llama query. Y el query se puede aplicar en tres formas. Eso es información práctica nada más. El número de acceso de la misma base de datos. ¿Sí? No puedes usar un número de acceso de TER en el NCBI Blast, eso no funciona. Puede ser en formato FACTA, puede ser en lo que se llama RAW, crudo, ¿sí? Sencillamente secuencia. Bueno, luego tenés que elegir el programa y tenés que elegir la base de datos. Vamos a mirar a más detalle. Y a veces, no siempre, parámetros opcionales. Y hay muchos parámetros opcionales porque se puede, bueno, ajustar, afinar la búsqueda de BLAST en muchas formas. Esa es la página principal. Y en este caso fuimos al BLAST P. Bueno, y ahora sí se puede ver que hay 5 en la anterior 4, no sé por qué es. Hay BLAST N, aquí, BLAST P, BLAST XT, BLAST NT, BLAST X. Este tab, o este solapa, indica que estamos en un BLAST P. ¿Sí? Bien, paso 3, elegir la base de datos. Primeramente, obviamente que debe corresponder con tu secuencia tipo de BLAST. Si no, no lo va a aceptar o no va a estar. Pero hay varios. Vamos siguiendo con BLAST P. Lo más conocido quizás es la NR. La NR está lo que está puesto por defecto. Y este tiene un gran problema. ¿Cuál es este problema? El nombre. Se llama non-redundant, pero esta base de datos es súper redundante. Entonces, ¿de dónde viene non-redundant? La tecnología no redundante significa que tu búsqueda es no redundante. Significa que una vez que buscaste contra non redundante, no es necesario buscar contra SwissProt porque ese ya lo identificaste contra no redundante. La búsqueda es no redundante. ¿Sí? Pero la base de datos es bastante redundante. Tiene varias secuencias, 2, 3, hasta 5 veces. ¿Qué más tenemos? PDB, Protein Data Bank, corresponde a estructuras tridimensionales. SwissProt es la colección con secuencias que son en su mejor forma curada, ¿sí? Curada por expertos. Ojo, eso no significa que es todo correcto, no, hay algunos errores y SwissProt, si querés, lo puedes también aproximar de otra forma que tiene 5 niveles de evidencia. RefSec, que también es importante, y corresponde a Reference Sequence. Este típicamente corresponde a proyectos de secuenciación. Entonces tenemos un genoma de referencia y de este genoma de referencia, luego de Gene Prediction, etcétera, etcétera. Anotación, vamos a tener un juego de lo que se llama Complete Proteome. Ese también puede ser un Reference Sequence. Acá también hay otros problemas. Proteomas completos pueden incluir las secuencias que vienen de un splicing alternativo. Pueden, depende del consorcio que subí el proteoma completo en CBI o EBI o lo que sea. Ese es uno. Otro es, si tenés una secuencia de referencia,
no significa que es la referencia de este bicho. ¿Por qué? Porque ahora en esta época de genómica estamos secuenciando tantas cosas que a veces también hay cepas o variedades que tienen un nivel de importancia suficientemente alta para que se pueda aproximar como secuencia de referencia. Un ejemplo será, por ejemplo, la secuencia de esta cepa de coli de Alemania. ¿Sí? Eso también se puede usar como secuencia de referencia. ¿Por qué? Porque es tan importante que en algún punto lo usaron mucho. Esa será otra referencia de secuencia de coli. No es la de coli, es la de coli con este número de cepa. Acá sencillamente tenés que tener un poco de cuidado. Lo vas a ver que se puede combinar las cosas, RefSec con el bicho. Y ahí está donde puedes elegir. ¿Ok? Acá está. ¿Sí? Bueno, acá la vamos a poner. Non-redundant protein sequences. Y en la tercera flecha, organism. Y acá, cuando vos vas poniendo un texto, no sé, por ejemplo, ponemos Escher, de Escherichia coli, y acá de abajo se abre un pull-down menu con los varios bichos que se puede elegir. Y en general, este refiere, bueno, en este caso no, porque estamos mirando a non-redundant, pero si cambias este a RefSec, son los que corresponden a RefSec. ¿Sí? No es difícil, pero bueno, son muchas cosas que se puede elegir. Es una cuestión de hacer, de aplicar, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, a veces puede mover mi cara, a veces no. En este momento no. Bueno, mala suerte. Existe una gran variedad de cajitas para controlar tu query. Bueno, acá hay solamente algunos y acá se puede ver que, por ejemplo, estamos haciendo un BLAST P y no un PSI o un FIBLAST. Ni idea qué son, ¿no? Bien. Esta es una ventana intermedia. ¿Sí? Entonces vos apretas BLAST, arranca el cálculo, pero este cálculo necesita su tiempo, más que nada porque desde todo el mundo siempre se están conectando cientos de miles de gente en el mismo momento al NCBI. This page will be automatically updated in 7 seconds. Y luego te aparece this page will be automatically updated in 9 seconds. This page will be automatically updated in 11 seconds. Son todas ventanas intermedias. ¿Qué significa? Significa que este abajo, acá hay una cajita que dice Show Results in a New Window. Siempre lo tenés que tildar. Porque este resulta en que cuando vos hiciste un error, no tenés que volver hasta 60 veces para encontrarte el blast que hiciste. Cuando vos tiras lo vas a tener al lado. Bueno, eso también es re útil si, por ejemplo, bueno, primeramente quiero ver cómo está en RefSec, luego en SwiftProt y luego en PDB. Porque lo único que te vas a cambiando es la base de datos. Bien. Eso es súper importante, útil, ¿sí? Bueno, hay varias cosas acá a presentar en otras formatting options que vamos a mirar más tarde. Acá hay un link en CBI Domains, no es muy importante en este momento. Tildar esta cajita, sí. Bien, esa es la página final, bueno, más o menos final. Acá también lo que tenemos son 4 solapas, 4 tabs. Descriptions, que tiene, bueno, los nombres principales del archivo de FACTA de cada hit, de cada encuentro, ¿sí? Muestra también el nombre del bicho, scientific common name, tax ID, score, total score, query cover. Score y total score, ¿cómo es? Bueno, eso lo podemos ver cuando hacemos un clic acá. ¿Ves? Este es interactivo, ¿eh? ¡Ja! Mira, ¿sí? Score y total score. El score, max score es este. Y porque este va a tener un score de, bueno, es más grande, entonces este tiene un score más alto que este. Ese es el max score. ¿Cuál es el total score? La suma de estas dos. Y a veces hay como 6 o 8 pedacitos. Esa a veces molesta y tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, podría ser que acá en el medio, lo que estamos mirando, acá no hay nada de similitud, ¿no? Ese podría ser un intrón
cuando ese será, por ejemplo, un T-Blast N, ¿sí? Una proteína contra nucleótidos. Entonces mi secuencia sí tiene residuos, para acá no, y el genoma sí. Pero también puede ser que justamente acá sencillamente no hay similitud, ¿sí? Entonces no es tan fácil para explicar cuál es el score que necesites. Para calcular el e-value están usando el total score, la suma. ¿Ok? Alignments. Que contiene los alignments. Y al final, a ver si me anda de nuevo. Taxonomy. Ese término es útil si quieres hacer una minería de secuencias. Nos recordamos, el objetivo de BLAST es identificar una secuencia muy cercana para, podemos decir, bueno, la función es esta. Pero ahora en día estamos usando BLAST para muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando vos quieres hacer un estudio de una superfamilia, tenés que tener muchas secuencias de muchos bichos. Y este no debería ser de cualquier cosa, no, tenés que tener algún conjunto taxonómico. Bueno, en este taxonomía te ayuda. También te ayuda en decir, bueno, esa es una secuencia que, por ejemplo, es muy importante en Boreoteria, placentals y no tanto en primates, ¿sí? Por ejemplo. Volvemos a la entrada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver al Advanced, ¿sí? Quizás que lo miraron, que hay un botón que dice Advanced. Bueno, ahora lo tocamos y vamos a mirar más a los parámetros. Primero, Max Target Sequences. Este tiene que ver con el output. ¿Sí? Entonces, el BLAST lo hace contra toda la base de datos, pero te va a mandar solamente los 100 mejores alineamientos. Ese tiene que ver con un gran parte del costo que tiene es el bandwidth que tiene que para mandar y obtener las respuestas, ¿sí? Cuando vos decís, bueno, mostrarme 20.000, te tiene que mandar 200 veces más información. Y eso es sencillamente para NCBI tiene su costo. Short queries. Aquí hay una cajita que en este caso está tildada. Automatically adjusts for short input sequences. Eso lo vamos a mirar en más detalle, en más canal en el trabajo práctico. La idea acá es que, bueno, cuando es corto, ya sabemos que nunca vamos a identificar un alineamiento muy bueno. Entonces lo que vamos a hacer acá es optimizar todo lo que se puede para que identificamos por lo menos algo. Y después a vos es decir, bueno, tiene un e-value de 3, igual lo acepto porque tal y tal. Expect threshold, el e-value. Word size, ahí está en 3. Antes por defecto estaba en 3. Cambia un poco, creo que ahora está en 5 de nuevo. Eso se puede bajar a 2. ¿Se recuerdan por qué pregunté no a 1? No tiene sentido. ¿Sí? Porque 1, si tenemos un Word de 1, vamos a identificar un montón de identificaciones y no tiene más sentido. Vamos a alinear un montón de cosas. Vamos a tener tanto quilombo. No tiene sentido. ¿Sí? Bien. Matriz. Se puede elegir varios. Que viene con gap cost. ¿Sí? 11.1 por defecto con los 62. Composition adjustments. Lo van a ver en el trabajo práctico porque si no, ya es mucho hoy, ¿no? Imagínate que tenga que explicar este también. Low complexity regions. Este sí lo saben. El dot plot. ¿Sí? Hay algunas regiones que tienen una muy baja complejidad que resultan difíciles de alinear. Pero tiene otra cosa. Muchas veces estas regiones que tienen esta complejidad baja es que cumplen una función bastante, bueno, por un lado particular y amplio por otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, unión a algo. Unión a lípidos, que no es algo súper específico, por lo cual puede ser una región que está presente en un montón de enzimas que hacen algo con lípidos. Por lo cual no es informativo en tu búsqueda. Por eso, por defecto, está tildado. Ok.
Esa es una parte de la página de resultados. Cuando haces un clic acá en Download, puedes elegir varias cosas. Lo vamos a hacer en más detalle en el trabajo práctico. Lo que a nosotros nos gusta mucho es el Heat Table en el formato CSV. CSV significa Comma Separated Value, por lo cual eso significa que todos los datos que tienen de esta búsqueda los van a poner en una tabla, pero es una tabla simple, no es una tabla hecha en Word, no. Sencillamente es un archivo con un valor, coma, valor, coma, valor, coma. Cuando vos lo vas a pegar este en un Excel, o si lo abrís en un Excel, cada coma dice que bueno, otra columna. Simple. Existe CSV, de coma, y existe TSV. TSV es favorable porque a veces tenés cosas con texto, por ejemplo, el nombre, y a veces ponen una coma. Y ahí el coma te va a generar algunos problemas. El tab en general no se usa. El tab es muy específico para el formato de datos. Bien, creo que aquí vamos a más o menos cerrar la parte práctica y volvemos a un punto más teórico y importante. Errores típicos. Comparar una secuencia nucleotídica con una base de datos de proteína. Blas probablemente no te va a decir nada, pero cuando vos tenés ACTG, bla, 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 puede ser aminoácido, ¿eh? Bien. BLAST no es BLAST. Bueno, eso también tiene otra implicancia. Supongamos que tenemos una secuencia, y acá no lo puse en su mejor forma. A ver. Sí, bueno, hay un dominio catalítico y hay un dominio regulatorio. En tu secuencia, entonces vos vas a tener secuencia 1 es la tuya, A, B, E, y encontrás, por ejemplo, una secuencia con A y otra con B. ¿Sí? Bueno, ahora no sabes qué es, ¿sí? Porque tienen las dos cosas, ¿sí? Además, no lo puedes usar en una forma transitiva, ¿sí? Entonces, cuando vos identificas secuencia 3, no puedes decir, nunca puedes decir, bueno, secuencia 3 a su vez es similar a BBB y que de aquí secuencia 1 es similar a BBB. No, no es, ¿sí? Es local. Tienes que mirar realmente a lo que está identificado en el alineamiento, no al hit completo. Local. Igual, si hiciste un blast en, bueno, quizás que te va a pasar, supongo que te vas a darte cuenta que porque no vas a encontrar ni un homólogo, ¿sí? 4 score, alto y value bajo, no necesariamente significa que es homólogo. Bueno, que en estos números estamos bastante seguros, pero a lo que voy acá es que es a vos para decir si es homólogo o no. BLAST no te va a decir que es un homólogo. Estamos siempre trabajando bajo la asunción que son homólogas, pero la decisión es a vos. 5, ese sí es importante, ser homólogo no significa que cumpla la misma función. Y no era basada en el principio de similitud, sí, pero es un principio. ¿Sí? Lo más similar las dos cosas son, parecen, lo más probable que cumplan la misma función. Más probable. No significa que es. Ok. Vamos al último parte donde vamos al FIBLAS y al PSIBLAS. Y ahora, si quieren, pueden hacer una pausa de esta clase y volver a la otra parte de la clase donde yo indiqué. Ahora, ustedes tienen que definir qué es un positivo, qué es un falso positivo, qué es un positivo real, qué es un negativo. Todas esas cosas basado en tenían que hacer su definición de sensibilidad y especificidad. Especificidad, recién nos hablamos, ¿no? Un poco en el sentido, bueno, si pongo un e-value bajo, va a ser, coloquialmente estamos pensando en que esa será una búsqueda específica. Bueno, sensibilidad, ahora ya está, ¿sí? Es la capacidad de identificar elementos relevantes. Entonces,
matemáticamente es la cantidad de positivos reales, true positives, TP, dividido por, bueno, lo que es relevante. El relevante son los true positives y los que no identificamos, pero sí son, se llaman falsos negativos. La especificidad, ahora en terminología matemática que corresponda a clustering y clasificación, significa la capacidad de identificar elementos no relevantes, que es algo que a nosotros no nos importa ni un carajo. Bueno, es un poquito mucho quizás. Especificidad es importante en la inmunología, ¿sí? Porque cuando vos tenés una ensayo inmunológica y no detectas nada, tenés una ensayo mala. Bien. Nosotros tenemos más interés en precisión, la fracción de instancias relevantes entre las instancias recuperadas, que es la cantidad de true positives dividido por todos los positives. Bueno, ¿cómo están relacionados? Es difícil decir, pero la especificidad no es una idea muy útil si tu interés está en los positivos. Por todo lo demás, sensibilidad va un poco en contra de la especificidad y en contra de la precisión. Intuitivamente son cosas opuestas, pero no es exactamente correcto. Bien, igual, queremos hacer un blast y ahí por lo menos vamos a usar en una forma más específica. Si nos hiciste un blast, identificaste un montón de secuencias, bla, 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 y por ejemplo tu blast fue con un aspartil proteasa. Y las aspartil proteasas tienen que tener una instancia por lo menos de un motivo DTG o DSG. Y encontrarse un montón de secuencias que no los tienen. Bueno, que son, no me importa, pero eso no son aspartil proteasas, entonces no los quiero. No lo puedo excluir de alguna forma, sí, se puede. Eso se hace con phi-blast. Bueno, ¿qué es un phi-blast? Phi viene de Pattern Hit Initiated. Acá tengo un patrón que tiene alguna sintax, que ahora me doy cuenta que no está en esta clase, entonces lo voy a subir en una forma independiente. Es una sintax, es la sintax de ProSite. Que significa en la primera posición hay como 6 posibilidades, cualquiera, 1 de 3, etcétera, etcétera. En el primer paso, buscamos en todas las secuencias de la base de datos si hay secuencias que corresponden a este patrón. Si corresponden a este patrón, lo guardamos en una base de datos virtual. Una vez que terminamos la búsqueda del patrón, hacemos un blast contra esta base de datos virtual. ¿Sí? Entonces, eso significa que no solamente vamos a identificar secuencias que son similares, pero que también las que tienen, en este caso, que corresponden a este motivo, en lo que yo estaba usando anteriormente, una DTG, una DSG. Por lo cual ahora tengo mucha más seguridad que realmente es una aspartil proteasa funcional. Entonces intuitivamente vas a decir, es una búsqueda más específica, pero no. Bueno, es difícil. Eso no lo voy a explicar, si quieren lo pueden mirar. Vamos directamente a la sensibilidad para no perder el ritmo. Blast P, digamos, es más sensible que Blast N. Creo que se entiende. Y la razón es, entre otros, es que porque incluye similitud. Pero acá hay algo que todavía no lo miramos bien. Ya lo indiqué, que similitud, estamos hablando de similitud de aminoácidos, no es tan sencillo de entender. ¿Qué es similitud? Y acá tenemos varios esquemas. Tenemos la Blossom, acá tenemos un esquema más rígido, ¿sí? Entonces D va con N, aspartato con asparagina. Pero bueno, acá depende un poco, ¿no? Por acá, aspartato y asparagina, ese depende. Supongamos que tenemos una proteína que está funcionando en un pH muy baja, 2.8, y que tiene una asparagina y en otro lugar tiene un aspartato. ¿Qué pasa con el aspartato? Bueno, eso es química biológica. No sé si no lo saben, y bueno, puede ser, yo tampoco me recuerdo del todo de la carrera. Pero lo que pasa, pH bajo significa que tenemos
alta concentración de protones. Si tenemos una alta concentración de protones, la probabilidad que vamos a encontrar el aspartato protonado es más grande. Y una vez que un aspartato está protonado, físicamente es muy similar a glutamina. Si no está protonado, tenemos un grupo cargado en el aspartato y tenemos un grupo polar en la glutamina, que físico-químicamente es bastante diferente. Entonces, a un pH neutral, el aspartato en realidad es más similar al glutamato que a glutamina. Entonces depende un poco de, entre otros, el ambiente. Hay más cosas. Una cosa que es interesante es, por ejemplo, la prolina. Lo que hace la prolina es que está instigando una curva en el polipéptido. ¿Por qué? Porque tiene el enlace peptídico en un anillo de tres átomos. ¿Sí? Buscan en química biológica. Es así. Entonces de aquí, sencillamente por la restricción química, sí o sí tiene que doblar. Bien. Y en este sentido, si este dobla esta curva en el polipéptido es importante para tener la función de la proteína, a menudo lo que se puede encontrar en la misma posición en homólogas es una glicina. ¿Y qué es la particularidad de glicina? Glicina tiene como particular que tiene como grupo residual un protón, una nada. La glicina es el aminoácido que tiene el grado de libertad más grande, donde prolina tiene el grado de libertad menos grande. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente estos dos a veces lo tenemos que considerar como similares? Bueno, eso es porque glicina puede muy fácilmente generar la misma curva que puede prolina. Y eso es mucho más difícil para alanina, metilina, etcétera, etcétera. Porque siempre hay un impedimento estérico del metil o lo que sea, el grupo residual. Y el protón no hace nada. Es tan chiquitito que no genera un impedimento estérico. Por eso, a veces, donde encontramos en un alineamiento de múltiples secuencias una columna que tiene, por ejemplo, 80P, se puede identificar con alta frecuencia alguna G, mucho más que A o lo que sea. Al revés, no. No tenemos un alineamiento múltiple con 80G y alguna P. ¿Por qué? Porque aparentemente si hay mucho G, significa que lo que acá se necesita es el alto grado de libertad y que la proteína no tiene. Entonces, G a veces se puede acostumbrar a hacerse como una P, pero no al revés. ¿Entienden que similitud es algo complicado? Bueno, ese tiene una implicancia y esa implicancia la vamos a usar con el PSI-BLAST. Bueno, acá hay otro ejemplo. Ese es un ejemplo que viene de lo que se llama reduced alphabets. ¿Sí? Entonces, si tenemos una búsqueda con una secuencia proteica por algo, esta búsqueda es muy computacionalmente muy costoso, podemos reducir el alfabeto. Nos vamos a decir, bueno, leucina, valina, isleucina y metionina, en realidad lo aceptamos como el mismo residuo, por lo cual el alfabeto está más pequeño y ganamos costo computacional. Bueno, esta imagen muestra cómo se puede hacer paso por paso estos pasos de reducción, ¿sí? De 20 a 15, a 10, a 8, etcétera, etcétera. Este también está basado en algunos aspectos de similitud. Depende un poco de la función exacta que tiene un residuo en una proteína en una cierta posición de esta proteína. Ahí vamos con el PSI-BLAST. Ese no necesitamos, ese tampoco. Vamos a este. PSI-BLAST. PSI-BLAST es un método para mejorar la sensibilidad, pero funciona de una forma, bueno, bastante rara. La conservación entre homólogos depende de la columna. ¿Sí? Entonces acá tengo un alineamiento múltiple, ¿sí? Y se puede ver que hay como 10 posiciones, ¿sí? Y abajo la línea
tengo indicado cuál es un poco lo que se puede encontrar, ¿sí? Entonces se puede encontrar, por ejemplo, en la primera puede ser cualquiera, en la segunda es una C, en la tercera es D o E. Bueno, este resulta en que hay otros valores de P real. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de usar el Blossom 62, que viene de unos 100 alineamientos múltiples, con cada uno 400 columnas, ahora lo vamos a hacer por columna 1, por columna 2. Columna 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una matriz que dice que, bueno, cisteína vamos a tener una recompensa tremendamente alta. Todo lo demás vamos a tener una penalidad alta. Bueno, y aquí lo que vamos a tener es una matriz que es optimizado para esta proteína. Y esta suena como vamos a tener una matriz que es más específico para esta proteína. Sí, pero acá tenemos el problema que no entendemos bien qué es específico. Específico es algo coloquial. En este caso, ¿en qué resulta? Eso lo van a hacer en el trabajo práctico. Que el resultado es que cuando vamos a iterar el mismo blast, pero con lo que se llama Position Specific Substitution Matrix, vamos a identificar mucho más homólogos lejanas. ¿Cómo será la PSSM? Si tenemos una secuencia query de 400 aminoácidos, la PSSM consiste de 400 matrices de sustitución específicas por cada residuo de la secuencia query. Bueno, otro detalle que acá puedo mencionar, no es muy importante que se recuerden, mejor que sí, obviamente. Este resulta, si quieren, en lo que se llama un pseudo alignment. ¿Por qué? Supongamos que el primer hit, en el primer blast, tiene 2 inserciones. Estas 2 inserciones no van a estar presentes en el MCA, que se puede entender, que vamos a usar para el cálculo de esta matriz. ¿Sí? Eso significa que no es un alineamiento, porque un alineamiento tiene que respetar el orden de las cifras. Esa era la definición. ¿Recuerden en la clase anterior? Bueno, acá estamos sacando 2 del conjunto. Entonces, no es un alineamiento. Se llama pseudo-alignment. Primer paso, blast con Blossom 62. Segundo paso, seleccionar los hits correctos. Tercer paso, calcular matriz específica por columna. Paso 4, iterar blast con PSSM hasta. Eso se puede hacer varias cosas. Es iterativo. ¿Tienes la secuencia que estás buscando o convergencia? ¿Qué significa convergencia? Convergencia significa que no encontrás secuencias nuevas. Y eso es importante, porque si no encuentras secuencias nuevas, no estás agregando, ¿qué? No estás agregando información, ¿sí? Porque el PSI-BLAST, su poder es que no estás usando solamente la información de tu query, estás usando en una forma indirecta, vía la matriz de sustitución, la información de las secuencias de los homólogas. Y identificar algunas homólogas lejanas significa que de esta información lejana, con puedes identificar secuencias más lejanas todavía. Bueno, también lo tenemos que terminar cuando encontramos demasiado falsos positivos. Sí tiene sentido. Entonces, si vamos a poner algo que es más amplio en algún punto, puede ser que entran lo que se llama falsas semillas. Bueno, ¿qué será más sensible, más preciso? No es más específico. Más preciso, sí. Los valores de matriz son hechas en base a información dedicada. De efecto no promedial se ve particularmente en una matriz más exacta. Pero en su aplicación significa que es más sensible. Y es difícil de explicar, pero es más o menos así. Hay sitios con poco cambio. Y hay sitios con mucho cambio en los cuales la matriz refleja mejor lo que está permitida. Y viene más que nada de estas 2 cosas que va a ser más sensible. Depende un poco de los cambios en la recompensa. Entonces, si identificamos, haciendo globinas, 5
columnas idénticos, esos 5, si este lo podemos alinear bien, van a tener un alto recompensa, mucho más alto, por lo cual cada secuencia que tiene más o menos en la correcta posición estas 5 columnas ya van a tener un score bastante elevada. Los columnas que es todo un quilombo van a ser todo bajo de nuevo, como en la comuna. Entonces, lo que está más o menos conservado va a tener un impacto más grande en el score. Y eso explica porque al final, aunque parece que es más preciso o más específico, funciona también como más sensible. Es más preciso también, ¿eh? ¿Sí? Porque justamente si tienes de estos 5 columnas uno que no corresponde, acá vamos a tener una penalización tremenda. Bueno, aquí también se puede entender que aunque intuitivamente la sensibilidad y la precisión son opuestas, a veces van de la mano. Bueno, it's complicated. Bueno, gente, hasta la próxima.